Anafe, qué alegría tenerte hoy aquí con nosotros. Hoy tenemos aquí presente y me toca a mí este trabajo de conversar con una de las economistas más respetadas de Colombia, como es Ana Fernanda Mayhuasca. Además, una caleña que reconoce que Colombia se desarrolla desde las regiones, así que entiende muy bien todos los temas regionales y eso ha sido muy importante dentro de su proceso como presidenta del Consejo Privado de Competitividad, que es la institución que hoy en día lidera la agenda de productividad del país, articulando a gobierno, a sector privado, a academia. Ella es economista de la Universidad de los Andes, tiene un MBA de finanzas en Columbia Business School, fue codirectora del Banco de la República por 8 años, la segunda mujer en ocupar esa posición en la historia de la institución y también fue viceministra técnica del Ministerio de Hacienda. Yo la verdad tengo la fortuna de llamar a Ana Fernanda hace muchos años amiga, hemos coincidido en varios escenarios, hoy en día Mujeres por la Democracia, donde es bastante activa, y Women in Connection, donde ha sido promotora de los temas de la equidad de género, pero yo quiero destacar que ella siempre dice, sí, los temas de mujeres en temas de equidad son importantes, pero también hay que mirar los temas de los hombres en materia de equidad. ¿Qué dice? Se perdieron de la gran frase que dijo. Pero bueno, dijo que están jodidos. Dije que estaban jodidos. Puedo volver a decirlo. Y hoy lidera también 2 iniciativas adicionales que nos llegan directamente para este panel. La primera es Colombia Progresa 2630. Es una alianza inédita entre 6 centros de pensamiento que por primera vez en Colombia se ponen de acuerdo para producir propuestas normativas concretas, accionables desde el día 1 del próximo gobierno en competitividad, en energía, en salud, en seguridad, en finanzas y en Estado de Derecho. Y la segunda es que también trabaja con la Red PRO, que es la alianza de 13 agencias regionales de desarrollo, que en total son respaldadas por cerca de 500 empresas del sector privado de la ciudad y que tienen identificados cerca de 50 proyectos por 176 billones de pesos de inversión para transformar la competitividad de nuestro país. Anafe, bienvenida a Barranquilla. Tatiana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Pro Barranquilla por esta invitación y a todos ustedes por acompañarnos después de almuerzo. Anafe, mira, acabamos de terminar aquí con la Cámara de Comercio de Barranquilla un ejercicio con 30 empresas líderes de la ciudad. El 80% de estas empresas con las que conversamos tienen proyectos activos de inversión, plantas desde 8 millones de dólares hasta un proyecto de 100 millones de dólares. Hoy en día vemos, y lo veíamos esta mañana en la presentación que nos hacía Vincent, que Colombia es el segundo destino de inversión extranjera directa en servicios en Latinoamérica después de México, con el 16% del mercado. Vemos en Costa Rica, que para nosotros siempre ha sido como un referente de inversión, que cayó el 65% en nuevos proyectos de inversión desde el 2022. Pero entonces lo que vemos es como una ventana de oportunidades para nuestro país. Y ni que hablar de todos esos proyectos que ustedes en la Red PRO identificaron, como dije ahorita, 46 proyectos, que algunos ya tienen financiación, otros hay que buscarla. Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito, antes de arrancar con unas preguntas puntuales que te tengo hoy, a contarnos qué es eso de la Agenda 2630? ¿Qué se va a encontrar el próximo presidente o presidenta de este país cuando los elijan? Los elijamos, por cierto. Espero que nadie aquí se vaya para el Mundial. Ni para ningún lado. Ojo. Bueno, pues yo en realidad voy a hablar de un conjunto de proyectos en los que hemos venido trabajando en el Consejo Privado de Competitividad. Nosotros los hemos llamado como los proyectos del país. 2630, el futuro desde las regiones, ya me olvida cómo se llama el otro, por una Colombia en crecimiento. Y son precisamente
una conjunción de propuestas que venimos haciendo. En el caso de 2630 es una alianza de 6 centros de pensamiento. En el caso del futuro desde las regiones es la alianza del Consejo Privado con la Red Pro. En el caso de Por una Colombia en Crecimiento, nosotros como Consejo estamos apoyando el trabajo de 4 líderes empresariales que decidió cada uno trabajar en una apuesta productiva para el país. Y en todos los casos estamos identificando pues, los puntos críticos. En el caso de 2630, la verdad te digo, Tati, por cosas de la vida, pero los centros que terminamos aliándonos abarcaban buena parte de los sectores que hoy nos llaman la atención porque son sectores que están en cierto estado de criticidad, fundamentalmente salud, energía y seguridad. El cuarto, evidentemente, es la situación fiscal, pero no tenemos nosotros en 2630 unas recomendaciones macro, casi todas son más como de estructuras sectoriales. Y tenemos un último espacio donde estamos ANIF y nosotros, más pensando en las oportunidades que el país necesita. A mí me encantaron las 2 conferencias que acabo de ver, porque mucho de esto tiene que ver con lo difícil que es para la unidad productiva en Colombia escalar. La unidad productiva en Colombia se las presento. Mírense, como dirían en mi casa. La unidad productiva en Colombia ni siquiera es la empresa. La unidad productiva en Colombia es el o la colombiana, porque la verdad es que más de la mitad de la población ni siquiera está vinculada a una empresa, el 92, 98, o me alegra mucho ver que en Atlántico un número bastante mejor de porcentaje de empresas es micro. En realidad en el país lo que vemos es que la mayoría de las personas están solas en su proceso productivo y ahí estamos haciendo una propuesta nosotros desde el Consejo Privado de limpieza regulatoria, como tantas otras que hemos hecho en el pasado, razón por la cual estamos intentando también, voy a decírselos así, no solamente hacer la dieta extrema, sino a ver si contratamos el nutricionista. Y en el futuro desde las regiones tenemos un conjunto, tomamos las apuestas productivas que les mencionaba de los líderes empresariales de Por una Colombia en Crecimiento y las convertimos en un mapa de apuestas productivas que de alguna manera necesitan de esas apuestas de infraestructura para poder ser realidad. Y esas apuestas de infraestructura, pues a su vez son motores de desarrollo porque todas ellas contemplan necesidades de cada una de las regiones de Colombia. Entonces, todo este conjunto de trabajos que además pues aquí están a disposición de todos y con esto voy a cerrar. Yo sé que a nosotros nos gusta pensar que estas son recomendaciones que le vamos a dar al gobierno, porque es que es el gobierno el que tiene que hacer las cosas. Pero si a mí no me dejan decir nada más en este panel, la condición número 1 para que la inversión exista es que tenemos que querer. ¿Quiénes? Nosotros. Los gobiernos no son inversionistas. Los funcionarios públicos en un buen día no destruimos PIB. El PIB lo construye el sector privado, es el sector privado el que invierte. Pero si no cambiamos la historia de que estamos esperando a que nos den las condiciones de confianza porque necesitamos un montón de cosas, lo que nos estamos jugando nosotros es nosotros haber desperdiciado el potencial de todas esas cosas que también pasan. Hay muchas noticias que nos desalientan, pero también pasa la regasificadora de la que acaban de escuchar, pero también pasan los proyectos de inversión que tú nos estabas contando, pero también pasa que hay un montón de inversión que quizás es más silenciosa, pero que está llegando. Y que muchas veces nosotros estamos tan concentrados en el remolino emocional de lo que no nos gusta, que se nos olvida que nuestra principal responsabilidad no es esa, es invertir, es creer y es crecer. Porque ustedes son muchos y no los van a ir recibiendo por el resto de los países del mundo. Entonces lo más inteligente que podemos es apostar para quedarnos. Y la verdad es que cuando uno viene a Expo Pro Barranquilla, yo creo que la sensación con la que nos vamos todos al final del día es la cantidad de proyectos que uno a veces no conoce. Y esta mañana nos presentaron 2, nos presentaron
de una empresa que está fabricando tanques para, de pronto lo estoy diciendo mal, seguramente Gustavo o de alguno de los cursos me va a regañar, pero unos tanques para la distribución de combustible a los aviones y que están exportando más de 80 países. O la gente de Open Group que dijeron que pasaron de una participación creo que del 15 al 50% en Colombia y que dijeron que lo peor que hicieron fue no hacerlo antes. Y yo creo que historias como esas y como las que todos los días estamos viendo aquí en Barranquilla reafirman eso que tú estás diciendo. Yo de todas maneras no quiero dejar pasar el momento para invitarlos a que se conecten, los que no quieran ir a Bogotá. Yo creo que es importante ir, yo le dije a Nafe que allá voy a estar acompañando el miércoles, pero el miércoles van a presentar los resultados iniciales de ese estudio por una Colombia en crecimiento en Bogotá. Y yo creo que nosotros desde las regiones no podemos quedarnos por fuera de esa conversación. Entonces, los que no puedan ir, conéctense vía streaming, que va a haber una conexión para que vean lo que está ahí. Esta mañana, Ana Fero, otro de los temas que hablábamos aquí y partió de un estudio que acabamos de terminar con Pro Barranquilla, decíamos, aquí se habla mucho del tema de nearshoring y yo creo que es una palabra que hemos sabido adoptar muy fácilmente, particularmente en la región Caribe colombiana. Pero hablábamos esta mañana de una oferta de valor un poco más allá de eso y decíamos, no vengan solo a producir para Estados Unidos, ven a operar desde el Caribe colombiano para atender las Américas, con unos costos competitivos, con una logística multimodal, con talento disponible y sobre todo, con un entorno institucional que los acompaña, en donde vemos aquí sentados en primera fila y nadie me va a decir que no, porque ahí está sentado alcaldía, gobernación, cámara de comercio, sector empresarial, y eso es lo que nosotros vivimos aquí en Barranquilla y que nos diferencia de otras ciudades que están compitiendo principalmente por el mercado norteamericano. Entonces nosotros vemos ese posicionamiento regional amplio como una ventaja de largo plazo. ¿Qué me dirías tú que has recorrido todas las regiones de Colombia? ¿Qué condiciones ya existen en el Departamento del Atlántico para continuar atrayendo inversión y fortalecer esa internacionalización? Y sobre todo también cuéntanos qué cuello de botellas nos ves. Bueno, pues yo quisiera partir de una cosa como semántica y es que la verdad es que las personas usamos las palabras como nos convenga, o yo por lo menos. La palabra nearshoring tiene una ventaja fundamental y es que suena super play porque es en inglés, pero dos, que es una, y entonces uno puede salir fácilmente de que alguna cosa está haciendo. En la vida real yo creo que la apuesta es una apuesta que hemos incumplido relativamente con cierto éxito en Colombia, que es la de insertarnos en las cadenas globales de producción. Pero eso no quiere decir que es que lo que vamos es hacer tornillos para vender a Estados Unidos y no es que estén minimizando si están haciendo tornillos para vender a Estados Unidos, los aplaudo. Lo que creo es que es una apuesta más amplia. En primer lugar es decirle a la producción mundial que en Colombia, yo sé que estoy en la Casa Caribe, pero en general en Colombia tenemos una gran cantidad de elementos que no son fácilmente replicables para que la producción pueda venir a alojarse aquí. Yo sé que hablar de energía, y pues precisamente va a ser el reto que evidentemente vamos a mencionar a continuación aquí, es polémico, pero yo quisiera invitarlos a la siguiente provocación y es que es importante que de vez en cuando hagamos un alto en el camino y pensemos que los problemas que tenemos no son problemas de la creación. Para el que crea a Dios, Dios, para el que crea en otra cosa, en otra cosa. Todos los problemas que tenemos aquí nos los inventamos nosotros, lo cual nos ofrece una ventaja enorme y es que los podemos resolver nosotros, porque las fuentes de energía están de todos los colores, de todos los sabores. A mí me gustan todas, a mí me gusta el carbón, a mí me gusta el gas, a mí me gusta el petróleo, sobre todo porque sea ciencia cierta que al resto del planeta también le gusta. Tenemos un potencial en el Caribe y alrededor del Atlántico agroindustrial gigantesco, entre otras cosas porque en la producción de biocombustibles, ahí hay la sociedad del mundo no va a dejar de pecar. En cada COP hacen nuevas promesas, pero en lo que realmente mejor nos va no es en la dejada de pecar, sino en la rezada. Y los biocombustibles son parte de la rezada, vamos a seguir transportando carga y pasajeros por el mundo, necesitamos hacerlo de una manera más limpia.
Y eso quiere decir que podemos tanquear en puerto y exportamos. Poder exportar algo sin que te tengas que preocupar del resto de logística ya de por sí es extraordinario. Tener la logística portuaria desarrollada no solamente en Barranquilla, sino en todo el Caribe. Y de nuevo, a mí me gusta que por favor se piensen como parte de una apuesta más grande. Puerto Antioquia no es la competencia, es lo que nos convierte en un hub de mover mercancía a un mercado masivo que es Estados Unidos, sí, pero también Centroamérica, pero también Europa. Y si finalmente logramos hacer que la promesa de Buenaventura se cumpla, muy eficientemente a Sudamérica. Si nosotros tenemos talento, no lo entrenamos bien, pero tenemos talento. En muchos de los resultados que mencionaban más temprano del Banco Mundial sobre ese missing middle, la otra cosa que nos acaba de presentar el Banco Mundial la semana antepasada fue esta idea de que no somos buenos aprendiendo, no aprendemos a aprender. Entonces, yo voy metiéndote los retos por ahí. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos un problema brutal de conversación social para lograr que los proyectos energéticos dejen de ser potenciales y sean reales. Tenemos un problema cultural que nos atañe a todos, porque hoy en día el problema energético de la zona Caribe es un problema energético de todo el país. Pero aquí, esta idea de que sigamos hablando en tercera persona de cómo es que lo va a resolver el gobierno no lo va a resolver si nosotros no todos invertimos de alguna parte algún esfuerzo para tratar de que este equilibrio cambie. Y tenemos que aprender a aprender, y eso quiere decir que en todas estas empresas podemos tener una participación en la formación de ese talento humano. Porque lo que yo quiero invitarlos a pensar es lo siguiente: si ustedes recorren Latinoamérica, todas las grandes multinacionales que vayan, esas líneas gerenciales están llenas de colombianos. Pero igual que Lucho Díaz, cuando estamos aquí no jugamos igual. Entonces, tenemos que concentrarnos en cómo vamos a apalancar recursos, Tati, de pronto de otras zonas del país. Aquí tenemos una extraordinaria universidad, pero en Santander, por ejemplo, tenemos más universidades per cápita que en el resto del país. Pero mira, yo aquí en la primera fila veo importados, un mexicano y un cachaco. Solo en la primera fila, no voy a entrar a la siguiente, ahí levantaron la mano. Y yo creo que eso es parte de lo que está pasando, y lo conversábamos con Manuel en los últimos meses, porque las universidades están formando talento, pero es que hoy en día estamos obligados a ese aprendizaje permanente. Todos los días, en un evento de la Cámara también hace unos días nos decía Manuel que el de Platzi, Freddy ese que uno, bueno, ese llave tuya, que Freddy dice que uno tiene que estudiar 3 horas a la semana, nada más en inteligencia artificial. Ahora imagínate en los otros temas. Y mira que a la final las compañías también tienen que desarrollar esas áreas de talento humano para que sigan formando a sus equipos, y ese missing middle que salía en esas entrevistas a las empresas. ¿Qué es lo que más te cuesta en temas de talento? No, yo encuentro operarios. ¿Y qué es lo que más te cuesta? No, conseguir la segunda línea. ¿Y por qué no te estás preocupando tú por formar a esa segunda línea? Yo, cuando estábamos conversando para preparar este panel, para los que ya me conocen, mi cabeza funciona en metáforas. Entonces yo digo que con el talento humano y la educación nos pasa como cuando vivimos en apartamentos de solteros. No hay más platos limpios. Podemos seguir peleando diciendo que eso es que entonces le toca al gobierno, que es que entonces le toca al uno, que no hay más platos limpios, señores y señores. Ahí verán si no los lavan. Entonces, en este momento, el tejido empresarial se tiene que ocupar de esa formación de talento humano, porque es la única manera en que vamos a lograr la pertinencia que necesitamos. Porque no estamos logrando todavía cerrar esas brechas, y porque la institucionalidad técnica y tecnológica tenemos que agarrarla de la mano, y todo el mundo se va a mandar a hacer una camiseta que diga: no, yo no quiero ser profesional, yo quiero ser productivo. Porque la titulitis a nosotros nos ha estado matando. Pero lo cierto, Tati, es que el potencial de este talento humano sí está ahí. Entonces dime tú, ¿por qué es que esa inversión no va a querer venir acá? ¿Por qué es que no podemos además estar atrayendo a todas las personas del mundo desarrollado que están envejeciendo a que vengan a vivir a Colombia? ¿Por qué es que no vamos a expandir un corredor logístico que arranque desde esta infraestructura portuaria maravillosa
pero baje y en Caldas se encuentre un bastidor de repartición de carga y que de una vez ahí paren los que se quieren ir a vivir al eje cafetero y que finalmente podamos salir al gran mercado asiático que no hemos conquistado porque tampoco nos ponemos todas las camisetas de qué es lo que tenemos que hacer para que Buenaventura le sirva a Barranquilla. Porque en el fondo eso es lo que necesitamos. Bueno, pero antes de irnos al mercado asiático, tenemos un vecino que está reabriendo gradualmente como economía, Venezuela. Esta es una oportunidad para el Atlántico como puerta de entrada natural hacia ese mercado. Nuestras exportaciones, mejor dicho, cuando pues, se vinieron abajo todas las exportaciones de Venezuela, encontramos refugio en otros mercados, pero también se convierte, mejor dicho, la pregunta ¿es nuevamente una oportunidad de mercado o se convierte también en una competencia para la atracción de inversiones para las empresas que están pensando por aquí en el Caribe? Yo tengo un problema, que yo creo que mi problema es como de daño cerebral, porque no soy capaz de pensar en la competencia si no es como oportunidad. No soy capaz de pensar en la competencia si no es como oportunidad y yo trato, pero yo no he logrado. Se abre Venezuela. Punto. Se habla en la navegabilidad del río Meta. Se hable todo lo que podemos llevar, pero también se abre lo que podemos traer. Se abre que este talento humano deje de estar estigmatizado y podamos aprovechar sin que tengamos esta cosa de andar pensando que si los venezolanos esto y lo demás allá, ahora son talentos, son demanda, son una zona comercial que puede potenciar muchísimo más la complementariedad de la producción y las exportaciones. Lo que hoy tenemos que estar pensando no es en si me va a competir. ¿Saben por qué? Porque eso no lo pueden evitar. ¿Que nos va a competir? Pues seguramente. ¿Tú lo puedes resolver? Yo no. ¿Yo qué? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues pensar cómo me aprovecho. Y en eso deberíamos estar concentrados y esas son las conversaciones que se tienen que tener en las juntas directivas. Pero yo siento que en Colombia pasamos en las juntas directivas hablando más tiempo de los riesgos que de las oportunidades. 3 recomendaciones concretas para el Departamento del Atlántico. Aquí tenemos empresarios, o sea, tenemos aquí al Comité Intergremial, tenemos a varios gremios de la ciudad, sector empresarial de todo, mejor dicho, hay de todo, la verdad. O sea, hay energía, hay alimentos, creo que uno encuentra verdaderamente la diversidad del sector empresarial en este evento, entonces no podemos ir de aquí sin dejarles unas tareas. Tú dijiste que teníamos unas responsabilidades. ¿Cuáles son esas responsabilidades con las que podemos mandarlos a la casa? La primera y más importante, invertir. Nosotros no podemos andar por el mundo diciéndole que invierta en Colombia cuando nosotros no estamos invirtiendo aquí. Nosotros no podemos pedirle al mundo que venga y que crea en nuestro potencial de crecimiento si nosotros somos los primeros que nos la pasamos enumerando todas las cosas que están mal con nuestro país, que son varias. No es que yo no las vea. Pero el PIB hoy implica un riesgo que no implicaba hace 10 años. Y a ustedes les puede sonar muy romántico lo que yo digo, pero si quieres sacamos los pergaminos. Sí, yo me sé mis matemáticas. Hoy en día Colombia tiene una riqueza en recursos naturales que el mundo necesita y nos permite estar en un diálogo estratégico que ya vemos tintes en la geopolítica mundial. Diálogos que normalmente eran entre Oriente y Occidente, hoy están incluyendo a Latinoamérica. Somos una zona hoy que no tiene un conflicto bélico activo. Nosotros, Australia, y no mucho más, porque hasta los pobres de Groenlandia les están echando el ojo. Nosotros hoy tenemos la capacidad de entrar en ese diálogo estratégico porque tanto la energía como el agua como los minerales hacen parte de una riqueza de la que necesita el mundo desarrollado. Tenemos que invertir y que creer, y sí, esto de pronto no va a pasar en las mejores de las condiciones, no las que yo esperaba, y no vamos a tener el régimen tributario que nos soñamos. Pero ese régimen tributario, aunque existe en otros lugares del mundo viene con otros riesgos. O díganme cómo se estarán sintiendo los señores que invirtieron en Dubái hoy. Es que es más fácil tener problemas sin que uno le anden cayendo drones en la cabeza. Pero ese pedazo no lo vemos. Entonces, primera tarea,
invertir, buscar los casos de negocio, pensar cómo aprovechamos esas tendencias mundiales para generar PIB en Colombia. Segundo, el talento humano. Este país tiene un problema de formación de capital humano, así lo llamamos los economistas, porque es como si uno lo construyera como el capital, por bloquecitos. Empieza desde que están chiquitos, pero tenemos que alimentarlo todo el tiempo. Eso quiere decir que tenemos que revisar cuáles son los instrumentos de inteligencia artificial que estamos manejando. ¿Quiénes? Todos, en las juntas, por fuera de la junta, en la primera línea, en la segunda línea gerencial, en la planta, en los procesos. Y tercero, y aquí me voy a meter en calzas prietas, pero nosotros no podemos construir todas estas cosas que nos imaginamos y para el cual tenemos el documento 1, el documento 2, el documento 3. Yo estoy segura que Vicky debe tener unas presentaciones hermosas, pero nada de eso pasa si este país se la pasa pensando que la otra mitad del país es un tal por cual. Punto. Su tarea es ir a buscar un tal por cual y ver a ver en qué se parecen a ustedes. ¿Por qué es hincha Junior? ¿Porque no le gusta el pimentón? Porque estoy segura que esa persona no se levanta por la mañana viendo cómo daña este país. Una cosa son los líderes políticos y otra cosa somos nosotros. Y si nosotros no tratamos de enmendar esta fractura que cada vez se está agrandando más y donde nos encanta pensar que el que fractura es otro, pues ¿cuál es el potencial? ¿Dónde está el crecimiento? Si esta apuesta tiene que estar en todos lados, en regiones que piensan de una manera y en regiones que piensan de otra. Y que de alguna manera entendamos que esta apuesta que ustedes están haciendo no es solo una apuesta Caribe. Esta es una apuesta en la que ustedes van a jalonar el crecimiento del resto del país. Y así deberían estar pensando todas las regiones de Colombia. Anafe, tenemos aquí, como te dije ahorita, en primera fila, gobernación y alcaldía. Y uno siempre, pues, estos son escenarios empresariales, pero nosotros aquí en esta ciudad tenemos la fortuna de tenerlos. ¿Qué mensaje les darías a ellos para habilitar esa inversión? Esa inversión, cuando miramos, por ejemplo, el caso de México, y yo entiendo que ese es un país federado, pero el motor regional de la apuesta de internacionalización de México no tiene límites. Punto. Nosotros pues ya tuvimos un foro donde qué es lo que quisiéramos para esta apuesta de nearshoring, que la vamos a rebautizar como internacionalización. Si quieren póngale Gregorio, no me importa. Es una apuesta en la que todas estas autoridades regionales tienen cosas que poner, tenemos cosas que ofrecer. Tenemos un portafolio que le podemos ofrecer al mundo para que venga a instalar su producción acá y para que nosotros insertemos nuestra producción ahí. Esa es una responsabilidad donde si el gobierno nacional hace o no hace, el cuarto de hora es de ustedes. Uno no puede llegar a viejo diciendo que es que no hizo porque no lo dejaron. O pues yo no quiero llegar a, ya voy llegando a vieja, pero lo que no hice fue porque no me esforcé lo suficiente. Anafe, nosotros tenemos todos los días, y si ustedes siguen la agenda de Anafe, yo la veo todo el día del timbo al tambo, y está aquí, mañana está en Bogotá, pues está en Cali. Tienes una agenda bastante activa, y aquí tenemos un montón de empresarios que se quejan siempre, y como nos quejamos todos, de que no nos falta el tiempo y la productividad, o sea, de que no nos sobra tiempo, o sea, al revés, siempre queremos más tiempo, mira a ver cómo hacemos. Y no me puedo ir de aquí con una pregunta light, y es, ¿qué herramientas de productividad usas tú que de pronto aquí nosotros podamos llevarnos porque la productividad también empieza por uno? Uno habla de que la productividad del país, la productividad, pero la productividad empieza por todos estos aquí que son presidentes de compañías y que los tiempos. Bueno, pues yo voy a decir las siguientes, unas obvias y unas menos obvias. La primera obvia es cloud. En términos de inteligencia artificial, el instrumento que uso yo y donde cacharreo y donde trato de ver qué más puedo hacer y qué más formas de analíticas y cosas podemos producir, es cloud. Pero al equipo, lo que le decidimos, y no lo decidimos hace mucho, te contaba, y es que en algún momento me entró la frustración y dije, nosotros estamos gastando demasiado tiempo en tareas que no les están usando el cerebro de estos niños súper talentosos que yo tengo de la manera óptima.
Y el reto que hicimos fue que cada mes un miembro del equipo le va a presentar a los demás qué hizo cacharreando con el instrumento de inteligencia artificial que quieran. Segunda herramienta de productividad fundamental. Yo duermo por la noche y no me las ando picando de que yo solo necesito 3 horas para dormir. Yo necesito 9, solamente que solo logro 7. Y tercero, cada vez que me desconecto de esa agenda, Tati, no estoy leyendo ningún paper de economía ni ningún resumen del Banco Mundial, estoy leyendo literatura. A nuestro país le falta crear y atreverse. Y muchas veces en estas obsesiones técnicas de las discusiones que todos tenemos, nos consume el problema. Y entonces eso nos impide ver la oportunidad. Entonces, de la mano con toda esa tecnología, por favor recuerden que ustedes son maravillosos porque son seres humanos. Y por más inteligencia artificial generativa que esté allí, ustedes son los únicos que son capaces de imaginarse lo inimaginable hasta hoy. Entonces, por favor, lo que sea que les guste, si es la música, si es la literatura, si es el cine, pero estimulen esa creatividad porque es de ahí donde nace el momento en que uno dice, este proceso lo tengo mal ordenado. Y voy a hacer una última cuña, Tati, ¿puedo? Les recomiendo a todos que vayan a ver un documental que se está presentando en el cine más cercano a ustedes, que se llama El juego de la vida. Es un documental que se produjo en la Universidad de los Andes y que hizo una cosa que me parece espectacular, y es que hizo que el arte viera la economía, ¿no? Y el artista y periodista en este caso vino y vio a los economistas y afortunadamente les tuvo compasión y dijo, ustedes son unos perdedores. Y cogió la encuesta longitudinal social que hace la Universidad de los Andes y la convirtió en una película que es un documental, pero uno se la ve como se ve Fórmula 1. Uno sufre toda la película, uno quiere saber qué le va a pasar a la familia uno quiere saber si la otra sí va a ser futbolista, si el uno sí va a ser rapero. Pero sobre todo describe las trampas de la pobreza de este país con una gran con una gran emocionalidad chévere. Vayan, porque yo creo que eso nos ayuda un poquito a ver las oportunidades, a sentir los privilegios y quizás, como les digo yo, a ver si charlamos con la otra mitad, porque esta separación de camas no nos está haciendo bien. Gracias, Anafe. Yo no tengo más palabras, decirles que yo me llevo esta conversación, que tenemos muchas oportunidades, tenemos más que condiciones que las que a veces creemos, que las que a veces nos creemos nosotros mismos. Hay una oportunidad para que el Departamento del Atlántico siga siendo un motor de internacionalización de la economía colombiana, que tenemos que trabajar más de la mano de las otras ciudades de la región Caribe y del país en este proceso, que el nearshoring hacia Estados Unidos es real, pero que la oportunidad es más grande, que Barranquilla tiene todas las condiciones para ser una plataforma real desde donde las empresas atiendan no solamente a Estados Unidos, a las Américas, sino al resto del mundo, y que tenemos una cosa muy importante aquí, que es ese trabajo conjunto, pero que debemos complementarlo con entender que la respuesta está en el trabajo que cada uno de nosotros, desde sus empresas, pero desde nosotros como seres humanos, hagamos en ese desarrollo regional. Mil gracias, Anafe, por acompañarnos hoy. A ustedes.